con la clase. Sí, buen día o buenas noches. Estamos viendo capítulo 2. Mm, Allí, en este capítulo, vamos a ver lo que Dios Padre eh, había planificado, había comenzado para nuestra salvación, pero el Dios Hijo cumple el plan salvífico de Dios muriéndose en la cruz y derrotó a Satanás y venció la muerte y el pecado. ¿Mm? Por eso, en esta obra de la cruz de Cristo, allí nos muestra quién es Dios. ¿Mm? A ver, cuando alguien pregunta quién es Dios, ¿cómo vamos a responder? A ver, Mayu, ¿cómo responderemos cuando nos pregunta quién es Dios? Mm, Desde el punto cristiano, mm, ¿quién es Dios? Es mi Salvador, el Señor, el mm. Todopoderoso, el Creador del mundo, ¿no? Sí, Dios en la cruz, a través de la obra de Jesucristo, nos muestra el amor de Dios. ¿Mm? Allí demostró el amor del Dios Padre. ¿Mm? Y no solamente revela el amor, sino también la justicia. La justicia y después el poder también, el poder. Por eso en la cruz se ve el poder de Dios, de perdonar los pecados y dar la salvación. Y además, no solamente el poder, sino la victoria sobre Satanás. Entonces, por eso Jesús cumplió la salvación. Si no hubiese venido uh, siendo Dios, hijo de Dios, haciéndose hombre, y si no hubiese muerto en la cruz, nunca nos hubiésemos sido salvos eternamente. Y después, la salvación, allí nosotros entendemos como que Jesús pagó por nuestros pecados y por nuestra enemistad con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, allí profetiza y promete la venida de Cristo para darnos la salvación. Entonces, en Antiguo Testamento prometió la venida de Cristo para salvarnos y Jesús vino y cumplió esa promesa y dijo en Juan 19:30, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo oh, eh, en Cristo, en la cruz, eh, toda la promesa, toda la profecía se cumplió. En ese sentido, tenemos que saber qué hizo Jesús para nuestra salvación. Como Jesús es Dios y a su vez es hombre, Él es nuestro único mediador, porque como Él es Dios, puede darnos la salvación. Y además Él es hombre y muere en lugar de todos los hombres. Entonces, Él es único que puede ser el mediador y ser el salvador de la humanidad. Eh, por eso, en la salvación, ¿qué es lo que hizo Jesús? Primero resolvió el problema del pecado. ¿Mm? La paga del pecado es la muerte. ¿Mm? Y como Adán y todo lo que sucedemos después de Adán, nacemos como pecadores y único que puede pagar por el pecado es Cristo Jesús. En ese sentido, Él pagó por el pecado, ¿no? Y después resolvió el problema de la justicia.
Él vino para darnos la vida eterna y hacernos hijos de Dios. Entonces, si hubiese muerto en la cruz, y si hubiese pagado solamente por el pecado, nosotros recibiríamos perdón de pecado, pero la vida eterna, sin justicia no podemos tenerlo. Pero Cristo, que obedeció hasta la muerte, cumplió toda la ley, él en obediencia hizo la justicia ante Dios. Entonces esa justicia no viste, no viste y nos da la justicia de Cristo a nosotros, y nosotros somos considerados como hijos de Dios. Entonces, en esto nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos por lo que hizo Cristo en nosotros. Por eso aquí el tema es la justicia versus el pecado. Donde no hay justicia hay pecado, ¿no? Entonces el pecado es violar la ley de Dios, pero la justicia es cumplir perfectamente la ley de Dios. Pero uh, nosotros los hombres somos incapaces de cumplir la ley de Dios, pero único que eh, cumplió y obedeció la justicia de Dios, es decir, la ley de Dios es Cristo. Entonces, la paga de justicia es la vida eterna, es la vida de comunión y vida de amor con Dios eternamente. Entonces, por un lado, la salvación de Jesús termina con la mala relación con Dios, y nos hace vivir una vida correcta con Dios. Entonces, en ese sentido, oh, Dios hecho hombre, Cristo, muere en la cruz también para pagar por nuestro pecado y además para pagar la justicia, es decir, vestirnos de la justicia de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros en el huerto de Edén, allí Dios nos creó con libre albedrío, ¿no? No nos creó como un robot, como un ser sin libertad, sino que todos nosotros hemos sido creados y pero allí en el huerto de Edén había dos árboles, ¿no? Un, un árbol era el árbol de vida, árbol de vida, que Adán y Eva comiéndose los frutos del árbol de vida podía vivir eternamente, pero tenía un condicional, porque al lado estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, si obedecía, eh, vivía eternamente, pero si desobedecía, vendría el castigo. Pero Adán eligió el pecado y la muerte comiendo el árbol de la ciencia y del mal. Entonces, después, todos los hombres están en esta situación, como consecuencia del pecado. Hay una dicotomía, hay una existencia humana que diría que, por un lado, tiene la gloria de la creación de Dios. Allí Dios creó al hombre a su imagen y semejanza como un ser noble, con gloria de Dios, para alabar y glorificar a Dios. Por eso fue creado con nobleza, con gloria, pero después de la caída vemos que de la desobediencia fue echado del Edén. No puede disfrutar de la eternidad, también de poder comer este árbol de vida. Entonces, el hombre está totalmente
destinado a la muerte, al infierno y también a la maldición. A la maldición. ¿Mm? A ver, de esto, ¿qué te parece? A ver, de esta doble, digamos, existencia humana, ¿no? Existencia humana. A ver, Fabiana, ¿qué le parece de esto? Mm. Sobre Jesús, No, hombre y sobre el Dios. hombre, sí, por la consecuencia del Sobre, pecado. bueno, no, primero el hombre obviamente estaba hecho a imagen y semejanza Mm, hasta que pecó. Después ya no, ya cambió, mm, ya sí, perdió la gloria de mm, sí, Dios. sí, perdió la gloria de Dios y todos los hombres sufren esa consecuencia de la caída, ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, estaba destinado a la gloria de Dios, pero con la caída ah, está en una situación de la maldición, de la muerte y del pecado, ¿no? Entonces, nadie, ni uno oh, podría decir que yo puedo cumplir la ley. Entonces, la salvación consiste en que necesita por lo menos dos cosas. Alguien tiene que pagar el pecado de uno y también pagar para la justicia, porque sin la justicia no puede vivir eternamente. El hombre totalmente corrompido por esta caída también del destierro, es decir, fue expulsado del huerto de Edén. Entonces, como el hombre en sí, como es incapaz de hacerlo, vino Hijo de Dios, Jesús murió en lugar de nosotros. Esto se llama muerte sustitutoria, sustitutoria. A ver, ¿alguien puede buscar Gálatas 3:13? 3:13, a ver, a ver. Gálatas, Pero Yo lo Cristo leo. nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestra fechoría, pues está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Amén. claro, sí, Jesús que no tenía pecado, eh, él murió en lugar de nosotros. Él fue considerado como maldito, dice, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que morir en la cruz, todos, sea Marcelo, sea Pablo, sea Fabiana, alguien que siempre mira al otro a ver cómo peca, cómo hace mal, pero nunca mira a sí mismo. Pero tenemos que saber que yo también soy un pecador. Eh, y, y todos estamos destinados a la muerte, al infierno y a la maldición. Todos estamos allí, ¿no? Entonces, supongamos que todos están siendo arrastrados porque vino una gran inundación, el agua nos lleva a todos. Entonces, cuando el agua nos lleva en esa corriente, ¿no? Allí a 100 metros hay una corriente de electricidad y bueno, todos están yendo hacia, ¿no? Donde está esa corriente eléctrica y ahí si va a ese lugar, todos mueren, ¿no? Pero todos estamos, ¿no? O, eh, arrasados hacia ese camino y nadie, por más que intenten, naden, puede salir de esa corriente, ¿no? Esa corriente de agua.
De la misma manera, la suerte humana es la consecuencia, como dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos están destinados a la muerte y al infierno. Pero Cristo, siendo hijo de Dios, él fue considerado como maldito y murió en lugar de nosotros. Eso se llama muerte sustitutoria. Entonces, primero, Cristo, con su muerte en la cruz, estamos libres del pecado y de la muerte. Esto se llama la redención, ¿no? La redención. Y después, con la muerte de Cristo, ya somos libres de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, es decir, la desobediencia, el pecado, porque como no, la creación del hombre, Dios nos creó para la gloria, para su gloria, pero vivir una vida de maldición no es el propósito de Dios. Entonces, pero sin embargo, con la muerte sustitutoria de Cristo, no solamente nos redime, sino también nos hace libres de la ira de Dios. Esto se llama propiciación. Propiciación. ¿Entienden esto de propiciación? Entonces, alguien tuvo que morir y allí murió por nosotros y Cristo no solamente sustituyó, ¿no? Sustituyó el pecado, él como representante murió en lugar de nosotros, sino que también nos propició. Ya no tenemos el castigo de Dios, es decir, estamos libres del infierno, ¿no? Entonces, esto, propiciación, es sinónimo de reconciliación. Entonces, por esa propiciación ya tenemos comunión con Dios, porque la muerte espiritual es la separación con Dios, ¿sí o no? Es la separación con Dios, pero ahora ya a través de Cristo Jesús, que nos tendió una puente y allí ya tenemos esa comunión con Dios, es decir, tener nuevamente esa, digamos, esa conexión, ¿no? Esa unión, vida de unión con Dios. Ahora Dios ya no es nuestro enemigo, sino que Dios es amigo de nosotros. Amigo de nosotros. Después, en cuarto lugar, ya estamos libres de dominio de Satanás. Como dice en Efesios capítulo 1, antes, cuando éramos muertos espiritualmente, esclavizados, viviendo bajo el dominio de Satanás, hijo de Satanás, pero ahora, a través de la obra de Cristo, somos trasladados al reino de Dios, al dominio del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Esto se llama, delante de Dios, es redención, propiciación, reconciliación, pero delante de Satanás, ¿qué hay? Hay victoria, hay victoria. Victoria contra el mal, victoria contra el pecado, hay victoria sobre la muerte, sobre la muerte. Entonces, ¿cree esto? A ver, Mayu, ¿crees esto? ¿Que hay victoria? Sí, profesor. Absolutamente. Hay victoria en Cristo Jesús. Sí. Somos victoriosos y Satanás no tiene poder sobre nosotros.
Claro, porque ya ya Cristo no lo venció en reina. la cruz. Sí, ya no reina Satanás, el pecado, la muerte sobre nosotros. Ya no estamos viviendo esclavizados de Satanás, sino que hay victoria, ¿no? Hay victoria. Por eso Amén. glorificamos a Dios y se terminó todo dominio, potestades, principados del, de Satanás sobre nuestra vida. ¿Mm? ¿Mm? Y después, en quinto lugar, en la cruz nos mostró quién es nuestro Dios. Ya le hablamos, ¿no? Ahí mostró el amor de Dios, el amor de Dios. Por eso envió a su Hijo, demostró su amor, muriéndose en la cruz. Aunque nosotros éramos pecadores, enemigos, Él nos reconcilió, ¿no? Es como que Él nos tendió primero la mano. Bueno, oh, yo quiero salvarlos, yo quiero llevarlos, hacerlo noble, otra vez que tenga no solamente el perdón de pecados, sino la vida eterna, ¿no? Entonces, allí también mostró la justicia, porque la paga del pecado es la muerte, pero no puede pasar por alto esa ofensa. Entonces, Dios mismo hizo justicia para perdonar nuestro pecado y darnos esa justicia de Dios. ¿Mm? Y luego la sabiduría en la cruz y el poder. ¿Mm? Entonces, esto se llama la revelación, ¿no? Dios reveló quién es Dios, y por eso esta obra vicaria de Cristo, a través de su muerte, revela la gloria de Dios y a su vez es obra salvífica del hombre y también es la obra victoriosa contra Satanás, contra Satanás. Por eso tenemos que saber que con Jesús muriéndose en la cruz, resolvió problema del pecado, pero el propósito no es solamente resolver el problema del pecado, sino darnos la vida eterna. Entonces, la justicia a nosotros, la justificación, ¿no? Entonces, ¿quién obedeció? Cristo. ¿Quién obedeció ante Dios? Cristo. Entonces, Él vino, cumplió toda la ley, por eso dijo en Mateo, a ver, alguien lea Mateo 15, 17, 5, 17, a ver, 5, 17. A ver, Margarita, a ver, acá S, 1, 2, 3, 4, 5, ¿quién es? Mateo 5:17 dice, Mm. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, ahí dice que Jesús vino para cumplir la ley, ¿no? Allí, por esa obediencia, Él cumplió la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y después Romanos 10:4. A ver, Romanos 10:4. A ver, Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Claro. Y después 5:19. 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Claro,
Por eso Jesús, cumpliéndose la ley, él fue considerado justo, pero esa justicia por la obediencia de Cristo nos hace justo, nos hace justo. Y los justos pueden entrar al reino celestial, tener la justicia delante de Dios y tener la vida eterna, ¿no? Entonces, en esto es que nadie puede ser justo, ¿no? Porque de toda la ley, si viola una ley, ya es pecador. Entonces, el hombre es incapaz, pero Cristo no viste su justicia a nosotros. Por eso, por uno somos hechos justos, dice la Biblia, ¿no? Entonces, aquí Jesús pagó por los pecados. Sí, esa obediencia es obediencia pasiva. Nosotros decimos como obediencia pasiva, ¿no? Él obedeció allí en la cruz, pero ¿por qué decimos pasiva? Porque los pecadores, es decir, los soldados, ¿no? Lo llevaron a la cruz, pero él, si quería, podía escaparse el camino de la cruz, pero él obedeció pasivamente para pagar los pecados de los hombres. Entonces, decimos obediencia pasiva, pero Jesús también pagó por la justicia. Esto se llama obediencia activa. Él activamente, él obedeció, cumplió la ley para, eh, eh, para satisfacer la justicia de Dios y luego esa justicia da a nosotros, da a nosotros. Entonces, esto se llama obediencia activa. Él activamente, él cumplió, obedeció y vivió en justicia. Por eso nunca pecó, ¿no? Vivió. Pero ¿cómo sabemos que Jesús pagó los pecados y también pagó la justicia? Es decir, logró la justicia, es que Él resucitó de la muerte. Él resucitó de la resurrección. Es la muestra clara de que la obra salvífica de Cristo fue consumada, es decir, fue perfeccionada y que allí demostró que Cristo es Salvador y también que a través de la resurrección de Cristo, que demostró que nosotros hemos sido perdonados nuestro pecado y también fuimos considerados como justos. A ver, Amador, ¿podés buscar Mateo 28:20? Sí, profesor. Sí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claro, porque como Cristo resucitó, está junto con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre estaré con ustedes, dice. A ver, también aquí, Romanos 4:25. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Claro, por eso Él murió, pero resucitó. Para nuestra justificación. Allí también se ve que Cristo, su resurrección, es la demostración clara de que Él perdonó nuestro pecado y también nos vistió con su justicia, ¿no? Con su justicia, nos hizo justos delante de Dios. A ver, después, 1 Corintios 15, 1 al 4, sí, un poquito largo, pero a ver, ¿quién es
S1, 2, 3, 4. A ver. Ah, sí, ahí, Patricia. Y Raquel. A ver, lea 1 Corintios. Sí. No, está apagado el audio. Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamado y santo, que han sido santificados en Jesucristo, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gloria de Dios que les fue dada por medio de Jesucristo. Amén, amén. Sí. Allí dice que el evangelio que prediqué, es decir, a los corintios, que dice que Cristo murió según la Biblia, según la Escritura, que murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día, según la Escritura, él resucitó, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra salvación es exclusiva y completamente es por la obra de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí nosotros, como dice que el Hijo del Hombre vino para servir y morir en lugar de los pecadores, ¿no? Entonces, sabemos que en la salvación nosotros no podemos agregar nada. No es por nuestra obra, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros. Si alguna justicia tenemos, es por la justicia de Cristo. Cuando vemos a nosotros mismos, nosotros vemos que somos miserables, somos pecadores, pero cuando tenemos a Cristo Jesús, Cristo con su justicia nos hace justo, nos hace justo. Eso es lo que enseña en la Biblia, es el Evangelio, y esto es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, dice, sola gracia, sola Cristo, ¿no? No es Cristo más la obra que nos salva, sino que solo la obra de Cristo nos salva, ¿no? Y después, alguna obra que hacemos no es que esa obra que hacemos que agregue para nuestra salvación, sino que 100% la obra de Cristo es lo que nos salva. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Fabiana, ¿está de acuerdo? A ver, Pastor Alejandro. Sí. Sí, pastor, es como mencionaba, por su gracia, como leímos en Romanos, que por causa de la desobediencia a un hombre, ese pecado se transmitió a nosotros. Pero después vino Cristo, el cual
revirtió todo, que a través de su sacrificio nos da la salvación a todos, sin un precio alguno. Sí, por eso que nosotros hasta ahora vimos la obra salvífica del Dios Padre, vimos también la obra salvífica del Dios Hijo Cristo, y ahora con la exposición de Raúl vamos a ver cómo el Espíritu Santo que vivifica a nosotros aplica esa salvación que hizo Cristo hace 2000 años atrás en nuestras vidas. Entonces, le dije que memorizaran esa obra, ese orden salvífico del Espíritu Santo, que son 10 pasos o 10 como procesos, que comienza desde el llamamiento, ¿no?, hasta llegar a la glorificación, ¿no? Y allí estaría en este gráfico que le voy a mostrar. Allí, aquí vamos a ver, porque en el libro de la cueva faltó este orden. No. Hay este orden de salvación, pero faltó la parte de la obra del Dios Padre y del Dios Hijo. Entonces, hasta ahora vimos esta parte que vimos desde el llamamiento, ahí, no, primero elección, ¿no? Predestinación. Luego llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación. Aquí dividió entre santificación progresiva, después perseverancia y llegar hasta la glorificación, ¿no? Entonces vimos esta parte que, pero la predestinación es obra del Dios Padre, pero la obra del Espíritu Santo comienza propiamente con llamamiento, nos llama al Evangelio. Cuando alguien predica a nosotros o evangeliza, sí, quizás hemos escuchado por varios otros, pero cuando el Espíritu Santo toca a nuestros corazones, allí recién respondemos, ¿no? Es como comienza la regeneración, esa obra de un nuevo nacimiento. Y allí comienza la conversión, que nos arrepentimos, nos damos cuenta que somos pecadores, y que sin Cristo no soy capaz de recibir la salvación, y creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, eso se llama conversión, ¿no? Y luego viene la unificación, que nos hace uno con Cristo Jesús. Cristo está en mí. Me doy cuenta espiritualmente que Cristo, que antes era alguien que conocía por libros, que otros hablaban de Cristo, pero no me interesaba. Pero ahora me doy cuenta espiritualmente que Cristo está en mí, y después tengo esta paz que Dios me justifica, me considera como hijo, a través del Hijo de Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, ¿no? Que nos justifica y después nos adopta como hijo de Dios, pero nos sigue cambiando a ser santo. Pero este camino de santidad no es que es un día para el otro, sino que es progresivo, progresivo. Comenzamos a caminar con Cristo y aquí en este caminar
el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes, a perseverar. Y después nos da la convicción de la fe, y después entramos finalmente en la gloria de Dios. Allí es que termina la salvación, ¿no? La salvación. Entonces, todo este proceso u orden de salvación a través de la obra del Espíritu Santo está en el libro de la Cueva. También ustedes leyeron el libro de Spurgeon, ¿no? Allí no está, en Spurgeon no está este proceso, pero sin embargo, allí en la narración aparece. Por eso le hago una pregunta, ¿no? En la iglesia hay un hermano que todos los días toma alcohol, que no puede cortar el alcohol, vive borracho, pero viene a la iglesia, se arrepiente, pero después, por el problema del alcohol, muere. ¿Es salvo o no es salvo? Algunos de los hermanos de la iglesia pueden criticar que dice tener a Cristo, tiene convicción de fe, ¿no? Pero le cuesta cortar el alcohol, ¿no? Entonces, como no hay santidad en la vida de él, muchos pueden decir, no, este no da buen testimonio, entonces no es salvo. Pero podemos decirlo de esta forma. A ver, Alejandro, que levantó la mano. Hable, Alejandro. Sí, pastor. Sí, es un tema delicado para el que no entiende, ¿no? Pero usted recién lo mencionó, si esa alma va, por más que el estado que esté, y va con un corazón sincero a arrepentirse, reconocerse y examinarse por lo que hace en ese día, en ese momento, dice que aquel que se arrepiente hallará gracia y salvación. Sí, bueno. A ver, otro. A ver, Raúl. Sí, salvo. Sí. Claro, supongamos que murió en la calle, totalmente borracho, y la gente del mundo va a decir, siendo hijo de Dios, ¿cómo que no puede cortar el alcohol? Además muere, ¿no? Alcoholizado en la calle, que no da buen testimonio. Y algunos podrían, ¿no?, criticar o hacer juicio diciendo, claro, no es salvo porque es alcohólico. A ver, sí, Fabiana. No, yo creo que sí, que el salvo, aunque peque, aunque esté borracho o aunque peque, el salvo es siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. No importa la condición, porque Cristo en la cruz murió por todos los pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Tal vez nosotros, yo no sé qué pecado voy a cometer mañana, porque todos los días cometo pecados, pero no sé mañana, pero Cristo ya lo sabe y murió por ese pecado que yo todavía no lo cometí. Así es que por más que, y soy salva, y por más que me muera en pecado, yo ya soy salva igual, ya estoy salva, porque no depende de la obra que yo haga, no depende si yo me porte bien o si yo deje de hacer el mal, depende de si yo recibí el bautismo de fuego, si yo recibí a Cristo realmente en mi corazón y la fe de saber que Él me salvó. Esa convicción que uno siente cuando sabe que es salvo. Y sabe, obviamente el hecho de saber que somos salvos no nos da la libertad de cometer pecados a propósito,
obviamente que no, porque uno al tener el Espíritu Santo no lo va a hacer adrede, pero a veces hay cosas que se nos escapa, por supuesto. Claro, por eso sí, está bien todo lo que dice, porque nosotros no podemos hacer juicio viendo la obra de un cristiano, un creyente, ¿no? Porque en la santificación es como que uno un poquito más, uno un poquito menos, ¿no? ¿Mm? No podemos decir que, por ejemplo, un hombre natural sin Cristo también puede vivir una vida ética, qué sé yo, que no fuma, no toma, una vida correcta, ¿no? Que buen ciudadano, ¿no? Pero no tiene a Cristo, no reconoce a Dios. ¿Mm? Pero hay, por ejemplo, el bandido que murió allí al lado de Cristo era un bandido, pero él no tenía tiempo de caminar en la santificación, ¿no? Pero él, por eso la santificación no es que es bueno no tomar, no fumar, no. Sí, no tenemos que ser alcohólico, pero no estoy defendiendo al alcohólico, pero la santificación significa que, pero este hermano estaba, que era consciente de que era un pecador, que él quería liberarse, quería agradar a Dios, por eso venía a la iglesia, se arrepentía, ¿no? Entonces la santificación es arrepentimiento, esa vida de dependencia de Dios, cuando uno cae, pero después se levanta, ¿no? Después se arrepiente, ¿no? Otra vez quiere vivir delante de Dios, ¿no? Pero a veces hay hábitos antiguos que no puede liberarse totalmente y por eso nosotros no podemos hacer juicio por la conducta, sino lo importante es si él estaba en Cristo Jesús, si había este nuevo nacimiento espiritual y también si fue un regenerado. Y después la santificación no se trata de que ética, claro, como conclusión, como consecuencia, comienza a obrar una vida buena, una vida practicando la vida del amor, la justicia, ¿no? Pero a veces en la realidad, a veces nosotros a veces cometemos pecados, somos débiles. Entonces, reconocer la debilidad, reconocer que somos pecadores, que nos arrepentimos, esa es signo de santificación que un justo, que se considera justo, y bueno, yo soy justo y bueno, comienzo a criticar al otro, enjuiciar a otro, ese es más pecador que el que se arrepiente y se considera como pecador, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendieron esto? Por eso la santificación no es que yo os quiero camino de santidad, sino es camino de arrepentimiento, de darse cuenta de sus propios pecados. Esa es santificación. A ver, Raúl, ¿qué te parece? Y podés comenzar con la exposición de la obra salvífica del Espíritu Santo. Sí. Sí, profe. ¿Me habilita para Sí. compartir? Sí, ahí ven, ¿verdad? Sí. Bueno, empezamos con, es la primera parte del libro de Francisco Lacuero. Es la primera parte, vamos a ver. Todo el libro se trata de las doctrinas de la gracia. Vamos a ver 4 puntos. Como dije en la primera parte, el orden de la salvación.
existencia de un orden de la salvación y la naturaleza del orden de la salvación y la unión con Jesucristo. Y la tarea del Espíritu Santo, ¿no? En el orden de la salvación que estaba hablando recién el profe. Bueno, en primero que nada, Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Bien, Francisco de la Cueva en el primer punto pone, ¿no?, la existencia de un orden de la salvación y lo llama como el hilo de oro de la teología. Cita al doctor Kevan, ¿no? Dice, él lo llama que la doctrina de la gracia es el hilo de oro que enhebra todas las ramas de la dogmática, ¿no? Entonces acá enumera la Cueva, que primero que enhebra es de un Dios en tres personas, ¿sí? Creo que para tener más claro en adelante, yo creo que esta parte quiere explicar él, ¿no? Que no solamente de una persona viene la salvación, sino empieza en un Dios, trino Dios, ¿no? Que nos muestra como Padre, el Hijo, este Padre que ama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que es el que da vida, ¿no?, que vivifica. Entonces empieza con estas tres personas, ¿sí? Por supuesto, es un solo Dios, ¿no? Ya hemos visto todo esto en otras materias, ¿no? Y explica que el orden de la salvación se aplica en el hombre caído, ¿no? Que es un hombre miserable, que es incapaz de salvarse a sí mismo, de ninguna forma. Aunque él quisiera morir en la cruz, aunque muriera en la cruz, no se salvaría porque él es pecador, ¿no? No es santo, no es justo, ¿no? No es Dios. Entonces, imposible, ¿no? Entonces, por eso, el orden de la salvación aplica perfectamente en este hombre caído, ¿no? Que vemos que se ve en Génesis, ¿no? Que se rompe la relación del hombre con su creador, ¿sí? Y también el hilo que enhebra es a la cristología, ¿no? Cristología es Cristo es el ungido, elogía es la ciencia que estudia el Cristo, ¿no? Entonces, en todo, en Jesucristo, su persona y su obra y en la gran expresión de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios en Cristo, este orden de la salvación va, ¿no? Y después también en su iglesia, ¿sí? La iglesia dice que es el resultado de la gracia, la iglesia, ¿no? La Cueva dice, es el resultado de la gracia que es pleroma, que es el plenitud, ¿no? Plenitud de Cristo en la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la iglesia universalmente, ¿no? En todo, no solo local. Es donde se manifiesta. Viene de, por ejemplo, el autor La Cueva pone un verbo, pleroi, que dice que significa llenar, ¿no? Llenar plenitud, llenar. Por eso es la plenitud de Cristo en la iglesia, ¿no? Y esta, donde actúa como una agencia de salvación en que se encuentran los medios de la gracia de Dios, ¿no? En la iglesia, ¿no? Podríamos decir que es un canal de bendición, es un canal de salvación, ¿no? La iglesia, ¿no? En el orden de la salvación de Dios, la iglesia misma, ¿no? Entonces ahí en Efesios 1:23 dice que la iglesia es su cuerpo, ¿no? Con el que se cumplimenta a Cristo el Señor, ¿no? En la iglesia. También podemos ver el hilo de oro de la teología en el orden de la salvación. Dice La Cueva que también está la escatología, ¿no? Esta es la consumación de la gracia, ¿no? La consumación de la gracia de Dios, o sea, el futuro, ¿sí? El futuro, la consumación, la glorificación, ¿no? A los favorecidos de la gracia de Dios en la redención de Cristo, ¿sí? También vemos, ¿qué pasó? Se me tildó. No quiere funcionar ahora. No sé qué pasó, se me tildó, no quiere bajar para...
Espérenme un poquito que lo voy a acomodar. Raúl, pásalo al profe, tal vez el profesor lo puede compartir. Paciencia, paciencia. Para que te ayude, pues, el profe. Bien. No, no, no sé qué pasó, no baja. Si usted puede colocarlo, profe, ahí. ¿Qué Yo cosa? me sale el PowerPoint. Sí, ya Puede compartir, no sé qué se pasó. está compartiendo en la pantalla. Sí, pero quiero bajar abajo a los siguientes puntos. No, no me baja, no sé qué pasa. ¿Viste? El orden de la salvación en la eternidad. Ay, me pasó lo que acá. Así. Ok. Sí. Bueno, también el orden de la salvación en la eternidad, ¿no? Bueno, es el proceso de la salvación obtenida por Cristo, por supuesto, ¿no? Como nos muestra en los siguientes versículos, son muchísimos pasajes, no vamos a leer algunos porque si nos queda poco tiempo. En hebreo, por ejemplo, lo conjuga con el Salmos 47:9, donde nos muestra que el Padre encomienda al Hijo, ¿no? Una tarea de redentora, sacrificial, ¿no? Eso nos muestra la salvación antes, ¿no? Como la Escritura nos va mostrando, cómo va planificando el Padre, ¿no? Y conjuga con el Nuevo Testamento ahí, ¿no? En Lucas dice el verbo, por ejemplo, diatisemai, de donde viene un verbo, dieseto, es pacto, ¿no? Se puede traducir también estoy haciendo pacto o estoy cumpliendo el pacto, también se puede traducir literalmente de griego, ¿no? Este pacto que hizo con su pueblo, ¿no? Esto con Israel, que es un salvador. Bueno, desde el principio, y si leemos Génesis, ya podemos ver, ¿no? Cómo Dios pactó cuando Adán y Eva creó, ¿se acuerdan cuando mató un corderito que lo vistió, ¿no? De su vergüenza, ¿no? Todo, etcétera. Entonces, y después con la mujer, ¿no? Que su caña, que le iba a aplastar, ¿no? La cabeza a la serpiente. Entonces podemos ver cómo Dios, el Padre, planifica desde la eternidad la salvación desde antes, ¿no? Y en Juan también Jesucristo aparece como el enviado del Padre, ¿no? Ahí tiene muchos versículos, después lo voy a compartir para que lean. Podemos ver dónde empieza la salvación en Padre, ¿no? En el Padre. También podemos ver en Isaías, que también sale la parte que está en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, 8 y 9, muestra la batalla y la victoria y el botín que el Padre ha puesto en manos de Jesucristo, ¿no? Todos esos pasajes, versículos que van a leer después ahí, como empieza a narrar, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo que iba a ser el plan de salvación. ¿Sí? Y tenemos otro en el ver, tenemos otro, el orden de la salvación en el tiempo, ¿no? Dice el pacto de gracia que muestra la actitud de Dios hacia el pecador mediante la obra de Cristo, ¿no? Toda la iniciativa surge en Dios, ¿no? Como el profe nos estaba diciendo, ¿no? Surgió todo en Dios, todo en el Padre surge, ¿no? Que establece el decreto. ¿Cuál fue el decreto? Es salvar a la humanidad, ¿no? A la humanidad caída, ¿no? También podemos ver, provee el medio de rescate, ¿no? Ahí, en la cruz, a través de su Hijo, ¿no? Y otro punto también muestra al Espíritu vivificante, al Espíritu Santo, ¿no? Pero todos estos tres empiezan en el Padre, siempre empieza en el Padre, ¿no? Aunque es actuando el Trino Dios, pero empezó en el Padre, ¿no? El tercero es el Espíritu Santo que vivifica y que la fe vivificante, o sea, da fe también, nos regala el Padre la fe, ¿no? Para que nosotros podamos arrepentirnos, ¿no? Y transformarnos, ¿no? Y que podamos perseverar, ¿no? Entonces, Francisco de la Cueva acá dice, toda la base del pacto está en Dios. De Él recibe
pacto, su firmeza y seguridad, dice, ¿no? De Dios, del Padre. El mediador de este pacto en Hebreos, todos los hebreos se leen ustedes, se van a dar cuenta, es Jesucristo, de parte de Dios. Él lleva al hombre la salvación mediante el sacrificio de sí mismo, ¿no? De parte del hombre. Ofrece a Dios. Echó el mismo pecado, lo que el profe nos decía, ¿no? Lo que el hombre pecador debería hacer por Dios si pudiera, ¿no? Expiar sus pecados en la cruz, pero no se puede, no puede, de ninguna manera, ¿no? Solamente uno puede hacerlo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así el pacto que es absoluto y incondicional en la voluntad de Dios de llevar a los pecadores, al hombre pecador, queda de algún modo, dice la Cueva, condicionado. Y esa condición es la obra de Cristo, ¿no? La obra de Cristo que ha de proveer el pago del rescate, como nos decía el profe, ¿no? Ese es uno una de las condiciones, ¿no? El segundo, el pecador por la fe, dice la Cueva, ¿no? Esos dos requisitos son, primero, la obra de Cristo en la cruz, y sin ella no hay salvación, ¿no? Después la fe, ¿no? Y la fe, dice. Sin embargo, dice, ninguno de estos dos elementos arrebata al Padre la iniciativa de la salvación, porque en realidad no es Jesucristo el que se lanzó por sí mismo a reconciliar a los hombres con Dios, sino que se buscan ahí en el pasaje, ahí, no sé qué pasa, que no puedo bajar. En Gálatas 5:10 creo que es, no se ve bien, pero dice, sin embargo, sino que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo mismo al mundo. Ese pasaje está puesto en 2 de Corintios 5:19, ¿no? Sino que Dios mismo, ¿no? Padre, ¿no? Ninguno de ni la fe ni la obra que hizo quita el mérito al Padre, ¿no? Sino que en Dios siempre empezó el plan salvífico. En Él empezó la gracia, ¿no? Claro, acá están actuando también Jesucristo, ¿no? Y la fe también es un regalo del Padre, ¿no? Y en Efesios 2:8 nos dice que por la fe misma del pecador arrepentido es un don, ¿no? Es un don es un regalo, como dijimos, ¿no? Un regalo de Dios, ¿no? Sí, Raúl, Sí, el Espíritu Santo nos da la fe. ¿Mm? Sí, no el Dios Padre. El Dios Padre inicia, es el que comienza, hace el pacto. ¿Mm? Pero el que hace que nosotros seamos salvos, que aplica la salvación, lo que hizo Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Mm? Pero, claro, en la exposición vi que había una confusión entre, ¿no? La obra de cada persona de Dios. Sí. Mm. Sí. Cuando dice don de Dios, ¿no? Es donde Dios es el Espíritu Santo que vivifica dando fe a nosotros. ¿Está bien? Sí. Mm. no, sí, claro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿no? Sí, Que sí. Mm. sí, Mm. se me Sí, faltó. no es Dios Padre. Sí. Mm. El Espíritu Santo de Dios. Sí, Sí. Pasamos al siguiente, por sí. favor. La Cueva pone, dice el otro punto 4, dice la agencia de la salvación, ¿no? Pone acá la Cueva, que dice, bueno, toda la obra de nuestra salvación, de la amorosa iniciativa del Padre, las dos personas de la Trinidad se constituyen en agentes de la salvación, ¿no? O sea, también el Espíritu Santo y Cristo, ¿no? El Espíritu Santo usa de la agencia de la palabra de Dios, ¿no?
es donde la palabra de Dios es donde convence al pecador, ¿no? Por supuesto, esto viene, como dijo el profe, ¿no? A través del Espíritu Santo todo, ¿no? Él es el que pone en el corazón del ser humano, que hace dar cuenta que es un pecador, ¿no? Porque sin ella no, el ser humano no se da cuenta, sigue en los mismos pasos, ¿no? Descarriado, ¿no? Rebelde. Pero la obra es el que hace él. Él es el que hace a Raúl, aún siendo cristiano, a cada rato a Raúl le está corrigiendo, ¿no? Aún siendo cristiano. Que soy pecador, que hiciste que, no sé, una ofensa o a un hermano, o no lo saludé, o me cayó muy pesado, no lo voy a saludar a este hermano muy pesado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que corrige eso, ¿no? Y en este sentido, bueno, al pecador que es sin Dios, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, ¿no? En el creyente. Y conduce al creyente hacia el camino de Jesucristo, ¿no? Para la obediencia de la fe, ¿sí? Y Jesucristo también instituye sus ordenanzas para expresarnos simbólicamente, dice la cueva, ¿no? La obra que es, por ejemplo, simbólicamente, uno de los cuales es el bautismo, ¿no? El bautismo, en el bautismo decimos, habiendo sido sepultados, somos partícipes, inmersos en el bautismo, ¿no? En su muerte y en su resurrección, dice la cueva. Pone el Romanos 6:3, ¿no? Y muestra también una unidad con los miembros del cuerpo, ¿no? Donde participamos con el otro simbólico de Santa Cena, ¿no? Simbólicamente en el cuerpo de Cristo, donde participamos todos, ¿no? Y en esto somos también recordando que somos mensajeros, ¿no? ¿No? Porque la cena del Señor, recordamos, no solamente murió en la cruz y ya, sino que también recordamos que ese mensaje la iglesia debe sembrar, ¿no? Esparcir el reino de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz. Siguiente, por favor. Punto 2, la naturaleza del orden de la salvación. Dice, el orden de la salvación comprenden dos grandes estadios objetivos e históricos, dice la cueva, ¿no? Que es la ley y el evangelio, dice la cueva. Y la ley tenía por objeto, dice, poner un dique en la corrupción del corazón humano, dice, ¿no? Y si vimos un poquito retrospectivamente cómo es bueno, no solamente antiguamente, ¿no? Actualmente, cómo es el corazón del ser humano, ¿no? Y yo supongo que como aniquilarlo, ¿no? Ahogarlo, la corrupción que tiene en el corazón del ser humano, ¿no? Y también ser expresión de la voluntad divina en el orden moral para el pueblo de Israel, dice, ¿no? Para el pueblo judío, ¿no? No moral, ¿no? Y esto sirve del ayo. Pone un ejemplo, la cueva dice que el ayo, dice, el criado que lleva a los niños al colegio y a la vez que les enseña buenas maneras y les impone correctivas por sus travesuras, ¿no? Dice, está ahí en griego viene paidagogos, ¿no? De ahí viene la pedagogía, ¿no? Maestro, la ley es un maestro, ¿no? Donde enfrenta al ser humano con su pecado, ¿no? Lo hace, es como ponerse, ver en el espejo todos sus errores, ¿no? Ese es lo que la ley hace con el ser humano, ¿no? Expone sus maldades, ¿no? En este caso, dice Francisco, dice, en este caso, convence del pecado la ley, ¿no? Convence del pecado. También es exacerba, dice, ¿no? Esta palabra viene del latín, ¿no? Que ex significa hacia afuera, ¿no? Acerbus en latín significa agrio, amargo. Entonces esta ley, la ley de Dios, al hombre pecador lo que hace ver es su agrio, su amargura, su maldad, ¿no? Y saca afuera todo, ¿no? Eso es lo que hace la ley de Dios, ¿no? Para esto es la ley, ¿no? Y por otro lado, es el Evangelio, ¿no? Dice, nos muestra la necesidad
del Evangelio de la gracia, ¿no? Y del poder del Espíritu Santo. Dice. Entonces la ley nos muestra no solamente lo que es realmente el ser humano sin Dios, ¿no? Que enfrenta con su propia culpa, sino que también hace ver que necesita el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Cristo, Cristo mismo, ¿no? Jesucristo. Necesita a Jesucristo, ¿no? Y el poder transformador del Espíritu Santo, ¿no? Dice Francisco La Cueva. El siguiente, por favor. Entonces, acá entonces pueden ver que Jesucristo asegura, ¿no? En Mateo 5:17, que no ha enviado a abrogar la ley, dice, ¿no? Sino a cumplir. El verbo cumplir aquí es plerosai, ¿no? Que significa cumplir en el sentido de llenar, ¿no? Pareciera que nos da a entender que faltaba algo todavía para llenar la ley, o sea, para completar, ¿no? Entonces Cristo vino a llenar eso, ¿no? A completar, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Dice, Cristo vino a cumplir la ley, Él fue el único que la cumplió activamente, observándola con toda exactitud y también pasivamente, como el profe decía, ¿no? Fue como un corderito que antes, como llevaban a sacrificarlo, el corderito no balaba, ¿no? No lloraba, calladito iba directo al degolladero, ¿no? Entonces, llevado por otras personas, ¿no? Calladito. Entonces, en este sentido, nuestro Señor Jesucristo fue a cumplir esa ley, ¿no? A llenar la ley, cumplir completamente, ¿no? Llevando sobre sí la maldición del ser humano, ¿no? Cristo vino a llenar la ley del espíritu que faltaba en el legalismo fariseico, dice La Cueva, ¿no? ¿Cuál era el legalismo fariseico? Bueno, según mi entender, el legalismo fariseico era como para salvarse. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían ellos para querer ser justos delante de Dios, ¿no? Sus rituales, ¿no? Sus ceremonias, ¿no? Según ella. Entonces, ese no los servía a ellos, ¿no? Uno de los cuales podemos ver el circuncisión, ¿no? Y eso no los servía para nada, ¿no? Y eso dice Francisco, ese es el legalismo fariseico, ¿no? Entonces, no se cumple en ese legalismo, sino que poniendo el amor como único mediador de cumplir la ley, dice en Mateo 5, 17 al 48, pueden ir después. Así no es extraño en Romanos, en el siguiente pasaje, nos aseguran que el amor, el Espíritu de Cristo y el Evangelio comportan el exacto cumplimiento de la ley, ¿no? Realmente no es en las obras, ¿no? Ese es el cumplimiento del amor de Dios en Cristo, ¿no? Ese es el cumplimiento perfecto de Dios, ¿no? También tenemos el orden subjetivo de la salvación, ¿no? Con la acción del Espíritu Santo en la aplicación, en la obra redentora. En el Nuevo Testamento nos dice que para salvar a los hombres, Dios elige, el que el profe estaba explicándole, ¿no? Primero nos elige, nos predestina. Acá donde quería preguntar, profe, si Dios ya nos predestinó, nos eligió, ¿por qué se habla de libre albedrío? Es como, yo lo entiendo el libre albedrío como que tengo opción de elegir o no elegir a Dios. Pero si Dios ya nos escogió, si de antes, ¿cómo entiendo esa parte, profe? Claro, como Dios Padre nos predestinó, claro, no es algo lógico, es un misterio sobrenatural, ¿no? No podemos entender racionalmente, pero creemos que Dios, como todopoderoso, Dios soberano, todo conoce, ¿sí o no? ¿No? Todo conoce, todo sabe. Entonces, la predestinación también
hay que creer por fe, ¿no? Porque es algo Así como la divino, Trinidad. claro, no es algo humano, sino es algo divino. La verdad que el hombre, además es pecador, conocer el misterio de Dios es algo que no podemos tratar de entender con nuestra razón humana, ¿no? Pero habla de que Dios predestina para los salvos, ¿sí o no? Entonces, en realidad, eh, no es que para la salvación hay un libre albedrío. Claro, creo, en realidad uno piensa que yo creí a Dios, yo elegí a Cristo, pero eh, en realidad, desde el plano divino, Dios eligió a mí. ¿Me entienden? ¿Mm? Por ejemplo, yo elijo tomar en este vaso el agua ahora. Claro, es mi libertad, ¿no? Yo elegí, pero en realidad, ¿no? Que Dios es providente, Dios es todopoderoso. Eh, Dios me eligió a mí, ¿no? Por eso es como una confesión, ¿no? Que me parece que yo elegí a Cristo para ser salvo, pero en realidad no es que yo elegí, sino que había una providencia, una predestinación de que Dios me eligió. Por eso estoy agradecido eternamente, ¿no? Que me haya conocido antes de la fundación del mundo. Por eso ahí está la confesión del apóstol Pablo, ¿no? ¿Está bien? Por eso esto de la predestinación no es como un determinismo, determinismo de que todas las cosas que, por ejemplo, yo en el año 2024, hoy es 2 de septiembre, que a las 11 de la mañana voy a ir al baño, como que Dios como un robot, ¿no? A mí todo, predestinó toda mi vida, ¿no? Para que haga exactamente lo que yo tenga que hacer, ¿no? Como la película de Matrix, ¿no? No se trata de eso, sino que la predestinación está hablando solamente de la salvación, que la salvación es que Él nos predestinó. Por eso oh, mm, hay teología que habla de libre albedrío de la salvación, pero eso es más humanismo, por eso más como que el hombre elige a Dios, ¿no? Como que yo decido aceptar a Cristo o si no me quiero, yo rechazo a Cristo. Entonces ahí como que el hombre está por encima de Dios. ¿Me entendés, Raúl? Entonces, Porque el albedrío se da a entender, ¿no? Se contradice con el que Dios nos predestinó o nos claro, eligió. por eso los metodistas hablan de libre albedrío, de la salvación, de la salvación. Como que uno decide, como que yo decido, oh, decido creer, después no me gustan, decido no creer, ¿no? Entonces uno gana, yo gané la salvación y después no quiero, entonces yo perdí la salvación. Entonces en el centro, el sujeto es el hombre, ¿no? Ese es el humanismo, pero si ponemos Dios, Dios me predestinó, después Dios me llamó, después Dios, a través del Espíritu Santo que me llamó, me regeneró, me convirtió, me dio fe, Dios me justificó, Dios me santifica, Dios me persevera y Dios me da la convicción. Y después Dios me glorifica. Claro, parece que yo hago, pero en realidad es Dios que lo que hizo, ¿no? Entonces, un ejemplo que sería
Por ejemplo, mi hija dice que ella se esforzó en estudiar, ¿no? Ir al colegio primario. Ella, ella ahora es contadora. Ella es contadora, ahora está en España, ahora aprende inglés para trabajar en Estados Unidos. Ella dice que todo hizo ella, ¿no? Todo hizo ella, ¿no? Y, y supongamos se queja continuamente del padre, de la madre, que ¿qué me hiciste, no? ¿Qué me hiciste en mi vida? Pero, oh, ¿no? Y reprocha, ¿no? Mira, yo me esforcé, que llovía mucho, yo el día de lluvia también fui al colegio, ¿no? Después yo me esforcé para entrar a la empresa, ¿no? Siempre yo, pero nunca agradece. Pero la realidad es que ella, que nació y porque está el padre y la madre, ¿no? Que la madre, ¿no? Ayudó a que ella salga al mundo, ¿sí o no? Después le dio la comida, le vestió, le cuidó, ¿sí o no? ¿Mm? Eh, después llevó al colegio, ¿no? Entonces, hay toda una gracia, ¿no? De lo padre que hizo en ella. Claro, ella también se esforzó, pero, oh, pero ella dice que yo hice todo, pero oh, en caso de apóstol Pablo, dice, claro, apóstol Pablo, mira que se sacrificó un montón, ¿no? Él levantó iglesia, pasó hambre, frío, no fue golpeado con mucho látigo, pero él dice, no, todo hizo Cristo, ¿no? Yo meditando, me di cuenta que Cristo en mí hizo para que yo pueda hacerlo, esta obra, ¿no? Después, pensando en Dios, sí, esta fe que tengo es porque Dios me la dio. Y después, pensando bien, ¿quién soy yo para merecer esta gracia de conocer a Cristo, que yo fui un rebelde? Y después, meditando a través de la revelación del Espíritu Santo, Pablo entendió que Dios Padre, antes de la fundación de Dios, del mundo, Él me predestinó, me, me eligió para la salvación. Ahí está la humildad, la gratitud, ¿no? También la seguridad de que el que me eligió me va a ayudar a perseverar en la fe, tener la convicción, a no caerme y después llevarme, ¿no? Al reino celestial, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno depende más como fundamento de la salvación en Dios, uno disfruta la vida cristiana. Hay más seguridad, hay más gozo. No estamos aterrados a ver si yo cometo algo de pecado, voy a perder la salvación. No. A ver, continuamente, uy, ¿me salvo o no me salvo? Uno no está inseguro, sino que puede descansar en la seguridad, ¿no? ¿Está bien? ¿Mm? ¿Mm? Gracias, profe. Sí, por eso algunos que hablan de libre albedrío en la salvación, sí, yo creo que la teología es más humanista que teocéntrica. ¿Mm? ¿Mm? Profe, ¿Mm? yo creo que libre albedrío, por ejemplo, solamente sacando mis conclusiones como estudiante, es más plano humano, plano voluntario, a pesar de ¿Mm? que usted menciona de que tienes una hija que estudió, ¿Mm? pero también tiene naturalmente tiene sus propias voluntades, ¿verdad? ¿Mm? Y yo creo que es más en plano nuestro, en plano humano, ¿Mm? pero también como enseñó el profesor Eric sobre los sapienciales, de que nosotros también tenemos que ser responsables. O sea, Sí, sí, por eso dentro de la la, la, gracia, la, cuidar.
Sí, la ¿cierto? predestinación no nos hace que seamos irresponsables. Ujú. Claro, no, está mal decir que como ya soy predestinado, como tengo que Dios ya me eligió, y bueno, yo de cualquier manera vivo y bueno, igual voy a recibir la salvación. Eso está mal, ¿no? No, claro, es del plano divino, del misterio de Dios que Pablo entendió y nosotros también, que entendimos que Dios predestinó a mí para la salvación. Después, como me predestinó, llegó el tiempo, me llamó, después me regeneró, me convirtió, me justificó y después me santifica y preserva y glorifica, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Amén. Entonces, por eso hay muchos versículos en la Biblia que habla de la elección de Dios. Claro, por ejemplo, eligió a Jacobo y no a Esaú, ¿no? ¿Mm? Dios eligió al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, también Dios eligió a Mayo, ¿no? Amén. Eligió a Raúl. ¿Mm? ¿Mm? Sí. ¿Mm? Entonces, Dios eligió a Pablo. Pablo, cuando era Saulo, que era enemigo de Dios. ¿Mm? Sí, ¿no? Entonces, ahí está la humildad, la seguridad, de fe teocéntrica, ¿no? ¿Mm? No vamos a estar zarandeando como las almas olas, ¿no? Cuando yo el fundamento pongo en mí, cuando yo parezco que estoy un poco buenito, parezco tengo la salvación. Si yo hago un poquito mal, no me castigará Dios, con esto yo voy a ser salvo. Bueno, entonces ahí continuamente uno está en la inseguridad, Disfrutar pero cuando ponemos teocéntricamente la salvación, que comenzando desde la predestinación, después el orden salvífico del Espíritu Santo, orden, llamamiento, conversión, regeneración, justificación, santificación, preservación y glorificación, allí uno tiene la seguridad. La seguridad, ya no vamos a estar dudoso si soy salvo o no, sino ahora que la salvación recibí por gracia, ahora el tiempo que me queda es para servir a Dios, para glorificar a Dios. ¿Está bien? Para vivir bajo la obediencia de Dios. Claro, yo sé que la obediencia, la obra no es algo que agrega a la salvación, sino es como fruto de la salvación, ¿no? ¿Está bien? Mm, mm, Pero oh, por eso, como yo tengo la seguridad de la salvación, no hay, por ejemplo, en Filipenses dice, tratad de perfeccionar la salvación con temor y temblor. Claro, no es que tener la salvación, yo ahora estoy como un justo, así, eh, no, ya gané la lotería, no, no, no. Igual con temor y temblor tengo que vivir agradecidos en gracia, ir en este camino de la salvación. ¿Está bien? ¿Mm? Eh, bueno, después seguimos en esta Sí, parte, Raúl. sí, Ya es profe. la hora. Sí, sí. ¿Alguna pregunta, algunos que quieran hacer? No, yo lo quería decir, profe, en cuanto a salvación, mucho tiempo yo he vivido con miedo. Bueno, me enseñaron así. Mm, Ya cualquier errorcito que cometía, ya estaba fuera de la presencia de Dios, ¿no? Ya perdí mi salvación. mm, Y así vivía, así.
pues con miedo nunca disfruté mi salvación. Ahora recién estoy disfrutando de mi salvación. Ahora sí, ya sé, siempre me tenían ahí, ¿no? Cualquier cosita que hacía, ya perdió el Raúl su salvación, ¿no? No, eso estaba. Claro, a veces hay iglesias que se apoyan la salvación en el hombre, que dice, mira, Raúl, si vos actúas así, no vas a poder ser salvo, ¿eh? Vas a ir al infierno. Claro, eso es hablar de la salvación por obras, por obras. Pero nosotros, el Evangelio de Jesucristo, la salvación es por gracia, ¿no? Por gracia. Eso es lo que dice Charles Spurgeon, ¿no? ¿Mm? Mira que si vos no vas a la obra misionera, ahí en Amazonas no vas a ser salvo, ¿eh? Mira que, no, esa es la salvación por obra, ¿no? ¿No? Igual que la Iglesia Católica, que gracia más obra, la salvación, ¿no? ¿No? Mira, Margarita, vos no haces esto, no haces la tarea, entonces no vas a ser salvo. No, no, no. La salvación es por gracia. Entonces tenemos que agradecer, tenemos que disfrutar la gracia de Dios. Eh, por eso no es legalismo. Esto no es legalismo. ¿Está bien? A ver, Fabiana, una opinión. A ver. Sí, bueno, repetir Mm, lo que ya dije, ¿no? Bueno, es algo bastante difícil de explicar porque la mente de Dios es difícil. Ni siquiera la podemos entender, ¿no? Al 100%. mm, Pero sí, verdaderamente, Él nos escogió cuando nosotros recibimos ese don de fe de parte de Él y el Espíritu Santo nos mm, sella, nosotros creemos que nosotros encontramos a Dios y en realidad fue Él el que de antemano, ¿no? mm, Desde la creación ya nos escogió. Nos escogió, nos conoció, nos mm. apartó. Es Claro, desde antes. No es ni sí, sí. siquiera por nosotros. Mm. Es por Él. Lo que a nosotros nos pasa es que se nos revela en el momento que descubrimos y que somos bautizados por el Espíritu Santo, ahí se nos revela esa santificación, ¿no? Aunque la palabra santo en el año 955 fue cambiada, porque antes era apartado y en el 955 fue cambiado por santo, pero en realidad la palabra original es apartado. Entonces, en ese momento a nosotros se nos revela estar apartado, pero no es por nosotros, es porque el Señor ya de antemano nos escogió, ¿no? Claro, por eso la actitud correcta, algunos dicen que como ya me escogió, fui bautizado. Y bueno, yo vivo de cualquier forma, eso no es la voluntad de Dios. Alguien que fue escogido por Dios, apartado, justificado por Dios, convertido. Miren que conversión es arrepentimiento y creer en Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo obra. Entonces uno trata de vivir bajo la voluntad de Dios para agradar a Él. Si uno está agradecido continuamente, tiene ese fervor de la salvación que Dios me dio, que no hice nada, de esta gracia inmerecida que recibí. Entonces, uno oh, trata de vivir esa vida, ¿no? Pero después, como que soy justificado, pero a su vez, como cometo pecado, la santificación se trata de que, uy, ay de mí, como dice Pablo, ¿no? ¿Qué haré con este cuerpo de pecado, ¿no? Entonces, continuamente lucha, ¿no? Se da cuenta de que uno es débil y, y que trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la santificación, ¿no? Por eso no tenemos que medir la salvación por las obras, ¿no? Por ejemplo,
anciano Esteban Lee, realmente agrada a Dios, parece salvo, pero Margarita no, entonces no es salvo, no tenemos que hacer eso, no tenemos que hacer eso. La salvación, por eso, depende de Dios, es de misterio de Dios, entonces nosotros no podemos ponernos en lugar de Dios para decir, parece Margarita, parece salvo. Andrea parece no. Ella como actúa parece que no. Y después Amador, sí, medio salvo parece, medio salvo, está, ¿no? No. Entonces nosotros estaríamos en lugar de Dios. No. Claro. Pero de mi salvación, uno sabe de su propia salvación, entonces yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, tengo a Cristo Jesús, yo sé que soy justificado. A veces cuando yo hago mal me arrepiento, ¿no? Entonces, pero tengo la seguridad y sé que agradezco que me haya escogido antes, entonces vivo en paz, ¿no? Bueno, Fabiana, que levantó la mano, sí. Sí, quería decir que en el Antiguo Testamento tenemos un gran ejemplo que es Sansón, que, bueno, él fue salvo, pero pecaba continuamente, era de continuo pecar, y sin embargo, bueno, era un escogido, era Sí, nazareo. sí, por eso el pacto de Dios es importante, el pacto, ¿no? Pacto de sangre. Por eso que las obras son fruto de la salvación, pero algunos pueden tener oportunidades, pero otros no. ¿Qué pasa si uno conoció a Cristo, fue bautizado, convertido, pero después tuvo un accidente de tránsito, muere? No tuvo tiempo de, ¿no?, vivir esa vida de santificación, pero como el bandido que estaba al lado, que Jesús le dijo, hoy estarás en el paraíso conmigo, ¿no? Entonces, pero lo importante en nuestra vida de peregrinaje, que si estamos realmente en la gracia salvífica de Dios, pero tenemos que esforzarnos, trabajar, también hacer la obra de Cristo, no como algo para completar la salvación, sino la salvación ya está, pero con esta obra lo que hago es ser perfume de Cristo, ¿no? Entonces, como fruto de la salvación que tengo, eso comienzo a vivir, ¿no? Vivir. Y la obra que hago, lo hago voluntariamente, no como algo legalístico, ¿no? Lo hago para agradar a Dios, para agradar a Dios. Y además, la obra que hago es por el llamado, ¿no? Por el llamado, sí. ¿Está bien? A ver, allí, Patricia, Raquel, a ver, una opinión que quieran hacer. Ay, pastor, acá estamos también con Patricia hablando, sí, mucho tiempo en las iglesias, más que nada los jóvenes, ¿no? Han hablado siempre de decir, bueno, tenemos la salvación y podemos hacer lo que quiera. Y claro, es explicarles que no es así. No es así, no es porque tienes la salvación vas a hacer lo que uno quiera. Es verdad, como decía la hermana Fabiana, sí, en el último momento, Sansón se arrepintió de todo corazón. Entonces, por eso, como le estábamos diciendo, Pera, como mató a más filisteos. Sí, pero como reafirmó su salvación, diríamos, ¿no? Claro. Entonces nosotros creemos en que sí, uno es predestinado por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra, pero hay que saber cuidarlo también.
hay que saber cuidarlo y mucho. No solo eso, sino también, claro, uno lo cuida teniendo un buen testimonio. Sí hay muchos casos, pastor, pero sí sabemos que Él es el soberano y Él se mueve con su soberanía. Claro, por eso la soberanía de Dios nosotros no lo sabemos bien. Sí. Porque es plano divino, es sobrenatural. Por eso no podemos ponernos en lugar de Dios para decir que ese fue salvo, ese no, no, no. Pero de caso de cada uno, ¿no? Uno hay que realmente tener esta seguridad de que mora el Espíritu Santo en uno. Y después, si Cristo está en mí, ¿no? Si yo me convertí, es muy necesario vivir camino de santidad. Pero a su vez también perseverar. Sé que voy a perseverar, ¿no? No me voy a caer. Sí, a veces caigo, pero me levanto después. Pero sé que Cristo me llevará a la gloria, a la glorificación, ¿no? ¿Está bien? Bueno, seguimos hablando de esto. Y Patricia, ¿podés orar? Sí, y terminamos. Sí, pastor. Sí, sí.